De nada nos sirve la tristeza, la ignorancia, la mentira. ¿Que la verdad a veces duele? Sí, pero es el camino. Kelly, la Mogle y la familia. Un programa para hablar del amor adulto y de los caminos para llegar a él. Es algo que pues no todo el mundo puede decir ni valorar. Hay unos que dicen, ay, hoy comí con el abuelo. Hay otros que dicen, ay, comer otra vez con el abuelo o con la abuela. Y Juan Salvador nos dijo, hoy comí con el abuelo, y lo recordó a través de esta canción. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Pues el tema del abuelo, el tema de la canción, sus comentarios ahorita, pues a mí me transmiten sentimientos, flachazos de emociones y escenas, y un profundo dolor, porque el duelo de la muerte de mis abuelos, yo creo que no lo he resuelto, a pesar de que con sus vidas, con su compañía, con su cariño, con su afecto, pues crecí y me formé y llegué a la adultez. Creo haber sido de los muchos, porque aquí sí somos muchos, privilegiados desde niños como jóvenes y adultos por haber podido convivir con el abuelo o con la abuela. Crecí con esa especie de, voy a decir una cosa que parece absurda, pero con una especie como de ángeles de la guarda que cuidaron de mí en todos los aspectos y que compensaron con creces todas aquellas carencias que yo pueda haber tenido. No solamente las carencias afectivas, yo pienso que incluso las carencias intelectuales y las económicas siempre fueron refaccionadas generosamente y en la medida de sus capacidades por mis abuelas y mis abuelos. ¿Qué hay en la relación, Ernesto, que con los abuelos que no permite que se dé, me parece, la competencia con los abuelos? Tú hablas de transmisión de conocimientos, de apoyo económico, de una parte afectiva que para muchos fue incondicional. Hay abuelas monstruos, hay abuelos monstruos, indudablemente, pero estamos en esta primera parte evocando al abuelo afectuoso, a la abuela solidaria. ¿Qué impide que se dé esta competencia con menor frecuencia, por lo menos, que se hace con los padres? Con el papá, con la mamá, a veces hay un reto, yo te quiero demostrar, y pareciera que el pretexto de la educación pusiera límites a una relación afectiva, por lo menos en unas épocas. No así con los abuelos. Pues yo creo que es una pregunta muy interesante y no es fácil de responder, pero me voy a atrever a suponer, haciendo uso de las teorías de Erich Fromm, para que el público entienda que, teóricamente, el cariño de la madre en los primeros años hacia el niño es un cariño incondicional. Te quiero porque eres mi hijo, y no importa que estés feo, que hayas nacido con un ojo en medio de la frente, o que tengan los pelos parados, o seas güerito, o prietito, o pelirrojo, pinto, tengas lo que tengas manos o no tengas, te quiero porque eres mi hijo. Este amor incondicional tiene su compensación, en teoría, en la condicionalidad del afecto de los padres, de los papás, de los varones. Si el papá, podríamos concretar, puede decirle al hijo, a la hija, te quiero si te portas bien, te quiero si haces las cosas bien, te quiero si con tu conducta y con tus logros enalteces mi nombre o mi apellido. Hay siempre una condición. El cariño del varón se otorga
siempre y cuando exista de medio un sí condicional, un if en inglés para aquellos que saben computación además. Oye, papá, ¿me das permiso? Si terminas tu tarea, oye, papá, ¿me puedo comer esto? Sí, siempre y cuando levantes tu cama, por ejemplo. Y el amor de madre, sobre todo, repito, los primeros años, es absolutamente incondicional. Y por algunas razones que vamos a ir revisando a lo largo de este programa, que no es más que un ensayo para definir algunos aspectos que en este día hemos denominado abuelez. Yo sé que el término les puede parecer absurdo, no deja de ser un neologismo, pero no tenemos otra manera de calificarlo. Y parece ser que en abuelez, los abuelos, sean varones o sean mujeres, conjugan de una manera maravillosa estas dos formas de amar al nieto, y se vuelve el abuelo incondicional y la abuela condicionando algunas cosas. No deja de ser también alguien que nos quiere, pase lo que pase. Este otorgar cariño sin esperar nada a cambio, este amor sin egoísmo, quizá es el principal determinante de la calidad del afecto de un abuelo. Yo he escuchado que dicen los abuelos que son más libres en su querer porque ya no tienen sobre sus hombros el peso de la educación de los hijos. Iremos platicando de esto y otros temas aquí en Kelly, la Moglia y la familia. José Pérez, abuelo, edad 70 años, profesión tipógrafo, actualmente pensionado. Me siento muy satisfecho, muy realizado con mis nietos. Los quiero mucho, los quiero igual que como mis hijos quise. Yo siento una alegría que no me cabe en el corazón, porque pues son los hijos de mis hijos, son mis nietos queridos. Ya uno ya de grande, ya nomás está uno viendo cómo crecen, cómo se desarrollan, y si los nietos responden a sus padres y a los abuelitos, pues sí, nada más. Ahora, si son estudiosos y no tienen malas costumbres, porque sus padres, o sea, desde nosotros no creímos darle una educación, y entonces mis hijos fueron muy buenas gentes. No, mis hijos no tengo ni qué decir, porque no son ni borrachos, ni parranderos, ni mujeriegos, ni nada. Se dedican a sus mujeres, a sus hijos, los quieren mucho, a sus hijos. Todos son muy responsables. Eso es lo que me satisface mucho. Así como yo fui, así mis hijos tienen esa escuela. O sea que eso les transmití yo a ellos para que lo sigan haciendo y ejerciendo, para que sus hijos también salgan igual. Pues yo diré que es un cariño aparte, porque los hijos tienen su lugar como querer, y aparte ya los nietos también se quieren bastante, pero pues yo digo que es otro cariño, pero sí, se quieren mucho. Claro, yo soy muy feliz. Si yo tuviera otros 20 nietos más, estaría muy feliz. Bendito sea Dios, y que Dios quiera que sigan así, para que ya se reciban ser unos hombres de bien y unas mujeres también de provecho, tanto para sus padres como para nosotros y para México. ¿Verdad? Me encantaría decirle en broma al señor, sí, otros 20, pero como usted no los mantiene, sí. Usted no los viste, y usted, claro, un poco en el contexto de este abuelo bromista, contento, satisfecho con su abuelez. ¿Cómo te lo llamaste? Yo creo que el comentario ahí que haces, hay algo que yo quiero tomar de entre líneas para reflexionar. Como usted no los mantiene, eso es uno de los aspectos más importantes de la forma en que los abuelos quieren. Por cierto, ya nos dijeron que se oye muy feo abuelez, que se oye más bonito abuelitud. Bueno, pero como te sientas a gusto ahora. Precisamente
los seres humanos nos relacionamos en una época de nuestras vidas y con algunas de las personas cercanas. Una especie de intercambio de toma y daca que nos hace creer que lo que damos nos da un derecho a exigir. Un padre puede decir, mira, yo te mantengo, pero tienes que estudiar. Aquí tienes para vestirte, aquí tienes para comer, aquí tienes para tus libros, pero me cumples. Así dicen, me cumples. Entonces, hay un condicionamiento mental lógico y pues de esperarse además en una sociedad utilitarista. Yo te doy y tú me retribuyes. Esto es quizá algo que matiza las relaciones de ambos padres con la mayor parte de los hijos, cuando menos en nuestro medio. Dice el Señor, ellos son como yo. Es decir, también hay un otorgamiento de privilegios, de favores y de reconocimientos. El Señor estaba reconociendo que sus hijos son hombres de provecho, comillas, y dice, son como yo, tienen la misma formación que yo les di. Esta especie de retribución, de reciprocidad, de mutualidad, y que no deja de ser comprensible, condiciona la forma en que expresan su amor los papás. En el momento en que un hijo falla, es muy probable que le digan como a mí, pues te me vas de la casa. Te expulsaron de la escuela, pues te me vas de la casa y ves cómo haces para traer para comer, porque aquí ya no tienes salida. La historia del hijo pródigo, todas estas manifestaciones del comportamiento o del ejercicio de la paternidad con exigencias, bueno, vienen a nuestra memoria cuando tratamos de imaginarnos a cualquiera de nuestros padres. ¿Qué pasa con los abuelos? Los abuelos ya no exigen nada a cambio. Es muy poco probable que un abuelo o una abuela le digan a un nieto o a una nieta, mira, o sales bueno en la escuela o ni me vengas a buscar. No, pues no, ya o sabes no. que ya no cuentas con eso. No, ya no. Ajá. Fíjate, abuelita, Este tipo de abuelos, ¿no? Sí, Este tipo de que abuelos. reprobé y tengo miedo de cómo me vaya a regañar mi papá, para decir a lo mejor me quitan mi bicicleta. Pues no, déjame, yo le mijito, no te digo. preocupes, mira, vamos a decirle así, y bien, y si te dice algo, si te quiere pegar, te vienes para acá. Hay una complacencia, hay una complicidad maravillosa que tiene que ver no solamente con la comprensión, que seguramente da la experiencia, que da el tiempo, que da la edad, sino con que el cariño del abuelo no espera nada a cambio. Nada. ¿No? ¿Tienes... ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué has resuelto algunas otras cosas en tu vida? Porque yo pienso Porque que el el toma y afecto ya... daca, Eso. el momento del comprar el afecto, el momento de dar una imagen, los años de buscar el prestigio y el reconocimiento, pues, se han terminado. Yo soy lo que soy, me reconozca o no, o me reconozcan o no. Ay, que mi abuelito es muy gruñón. Sí, así soy, la vida me hizo así. No hay la preocupación por justificar. No. Lo que pasa es que no soy gruñón, pero a veces la cara que heredé del bulldog con el que vivía, pues me hace parecer que estoy enojado, pero no, los abuelitos no están explicando absolutamente nada. Cuando mucho nos comparten lo más grato de su existencia. Es muy poco probable que exista un abuelo que diga cuando yo tenía tu edad y le suelte a uno un discurso. Nos podrán decir cuando yo tenía tu edad y nos cuentan una anécdota maravillosa haciéndonos revivir no solamente la historia personal del abuelo, sino a veces hasta la historia de un país que durante 70 años ha sido dejado humillado y explotado. Ernesto, la voz de la negra Mercedes Sosa con esta remembranza, una de las cantantes favoritas. Si en voces masculinas no puede faltar Rubén Blades, que es el favorito del doctor y de Enrique, a mí me gusta muchísimo también. Mercedes Sosa, hablando de las voces femeninas, pues tampoco puede faltar, y menos con una remembranza como la que acabamos de escuchar, Caserón de Texas. Cuando uno recuerda a los abuelos, recuerda las casas. También. La casa de los abuelos, el olor. No sé si tú llegaste a tener esa memoria. Huele a casa de mis abuelos.
el sazón de la comida, la ropa de cama, tenía un olor. La humedad que yo recuerdo en Orizaba, el contacto incluso con las sábanas. Yo fui de los niños miedosísimos que se pasaron muchas veces noche a dormir con su abuelita o con sus tías abuelas. Fui de los niños que les encantaba sentarse. Bueno, a mí me encantaba sentarme en el regazo de mi abuela, que estaba ciega después de mis 8 años de edad, y jugar con su pelo. Ella tenía el pelo rizado, muy canoso, y le decía yo, en lugar de decirle abuela, le decía yo a veces cabeza de león enfurecido, y a ella le daba mucha risa. Qué sutil la Moglia desde pequeño. Híjole, cabeza de león enfurecido. Bueno. Y me recuerdo hablándole a mi otra abuela de tú y por su nombre, y jugando con ella, que tenía, sí, vaya, pues es que en la época a mi abuelita paterna le decía yo Agüe, pero a mi abuelita materna le decía yo Yoya, o le decía yo Aurora o Aurorita, porque así se llamaba. Y a ella le daba mucha risa y hacía como que se enojaba, porque era la abuela temida. Había sido una mamá muy exigente, una mamá golpeadora, una mamá muy estricta y rígida, pero como abuela era maravillosa. Trataba de disfrazar con su gesto adusto un corazón, pues yo creo que muy grande, que pocos conocieron o reconocieron. Esperanza Ortiz, abuela, edad 68 años, profesión secretaria, actualmente retirada. Pues el cariño de los nietos, ¿no? Y pues que sí la toman a uno en cuenta. Yo al principio como que me deprimía, pero pues la distancia, que ya cada quien con su familia pues no es igual, ¿verdad? Pero ya las reuniones hemos tenido, ya se me quitó esa depresión que tenía yo, que como decir que ya uno de viejo ya estorbaba, ¿no? Pero no es así. Entonces, pues sí, la respetan a uno, nada más que ahora ya con sus ondas, los chamacos, pues sí, les hace uno ver lo malo que hay, ¿no? De que no anden de malosos con los amigos, la droga, eso, ¿no? O el alcohol o el cigarro, en fin, ojalá que algo se les quede, pero digo, a la larga, si no hacen caso, pues es perjudicial para ellos mismos, ¿no? Ahora sí que no puede uno imponerles nada, ¿verdad? Uno quiere más a los nietos, ¿no? Yo he oído que dicen que se quieren más los nietos, luego les digo, mira que hay un evento en tal parte, vayan para que... Y no sé, o no le hacen caso a uno, quién sabe, pero yo les digo, mira, va a pasar una obra en tal lugar y es gratis, así de que aprovechen. Pero ellos tienen sus ondas, así que sus movidas, ¿no? Claro que los más chiquitos son los más preferidos, ¿verdad? Pero y todos van muy bien en la escuela. Los que están en Querétaro han sacado buena calificación, primer lugar y todo. Sí, todos mis hijos, las mujeres todas hicieron sus estudios a base de becas. Sí, me siento orgullosa de que cada quien tenga su carrera y se sepa ascender en la vida, ¿no? Los nietos, por consiguiente, sí, porque llevan los mismos pasos de las mamás. Fíjate que me gusta, hasta las abuelas han cambiado, Ernesto. Las abuelas trabajadoras que dieron carrera a los hijos, por ejemplo, esta mujer que es secretaria, jubilada, pero fue secretaria, lo que quiere decir que trabajó durante muchos años. Las abuelas que ahora hacen ejercicio, Ernesto. Hay el Jardín de la Tercera, donde se recogen muchos de estos testimonios. Hacen ejercicio, hay campeonas de tai chi, hay mujeres maratonistas, abuelas maratonistas, hay abuelas nadadoras, hay abuelas que siguen artistas, bailadoras del salón, hay artistas, doctor, escultoras mexicanas cuyos trabajos podemos admirar, por ejemplo, en Paseo de la Reforma o en otras capitales de nuestro país, a donde llega nuestra señal. Pareciera que la labor creativa no se limita con la vejez. Hay abuelas escritoras. Productiva, abuelas escritoras. O abuelas, nada más abuelas de tiempo completo,
que se dedican a estar con los nietos, que también es bien ganado, doctor, años trabajando en casa. A ejercer la abuelitud. Jubiladas del trabajo doméstico, también algunas con todo su derecho se dedican a ejercer la abuelez, como dijiste al principio. Y hay una parte cuando la señora del testimonio decía, les recomiendo a mis niños que vayan aquí, hablando de espectáculos, no dudo que ella les diga, mira, se va a presentar el Tri, va a haber una tocada rockera que va a estar camarísima en tal parte, y ellas lo sugieran. Y aquí hay un aspecto muy importante del mensaje verbal de los padres, al contrario del mensaje verbal de los abuelos. Un abuelo puede sugerir, puede recomendar, puede hablar de su experiencia, puede platicarnos horas enteras, terminando por recomendar alguna acción que el nieto, en términos generales, no se incomoda jamás. Pero que no sea el papá el que dice, es que tienes que esto y esto y esto y tienes que hacer aquello, que existe un sentimiento de rebeldía contra la autoridad paterna o materna que hemos vivido todos como hijos y como padres. ¿Por qué con los abuelos no aparece este fenómeno? ¿Por qué con los abuelos no aparece este sentimiento? Si el mensaje puede ser casi el mismo. Mijito, mira, de veras hazle la lucha, tienes que estudiar, hazle caso a tu papá, ya ves que él, hombre, pues, entiéndelo, tu papá está muy enfermote, es muy neurótico, mijito, pero no le hagas caso. Te lo dice de buena voluntad, o a lo mejor le dice muy torpemente, pero mijito, mira, tienes que hacer esto y esto. Y al abuelo, sin chistar, le dice uno, pues, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Cuál es la diferencia de sentimiento? Yo digo que no hay, competencia directa, porque cuando tú vas creciendo como hijo, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, sí. Ernesto, cuando tú vas creciendo como hijo, tu papá va creciendo como padre a la par tuyo. No es verdad que tiene experiencia. Un día tú lo descubres, no lo sabes, pero dices, no, hombre, por eso les andas metiendo buscapiés. Es que no, a ver qué hace, a ver, le voy a poner a temblar, la voy a poner a temblar. Y vas creciendo juntos. Entonces las posibilidades de error son mucho más frecuentes. Has visto tú, y lo hemos hablado en numerosos programas, se me ocurre, insisto, que el hijo adolescente, el hijo que empieza a florecer, varón, con su fuerza, con su juventud, puede provocar los celos del papá. La mamá, frente a la hija, con la firmeza de sus carnes, con el brillo de su cabello, contra el envejecimiento de ella, puede provocar celos. Entonces pareciera que entre papá, celos, competencia, envidia, rencor, muchos de los errores como padres se han ejecutado sobre los hijos. Maltrato, golpes, gritos, terror psicológico, incomprensión, etcétera. Pero los abuelos tienen, por lo menos, la disculpa, vamos a ponerle así ese término, de los años. Muchos de ellos ya se ríen de los problemas que vives tú como papá o como hijo. No se asustan tan fácilmente, ya no se desmayan frente al primer vómito de un bebé recién nacido, ya bañaron muchos niños, ya aguantaron muchos años. Entonces pareciera que tú vas y no hay la revancha, sino el afecto, cosa que como papás no podrás hacerlo, porque a ti te ponen la responsabilidad de la educación de los hijos encima. Entonces eso automáticamente, traer la losa del pipilá, pues no te deja moverte de puntitas, ¿no? Ya hemos dicho en los programas sobre la madre y el padre que este desafío de los hijos hacia la autoridad del padre o de la madre pues tiene, entre otras razones, una muy importante, el buscar su individualidad, el buscar su singularidad o su identidad. Si yo soy lo que dice mi papá, o si yo hago lo que dice mi mamá, pues entonces no voy a ser yo. Entonces existe una rebeldía y un desafío totalmente naturales en la búsqueda de identidad. En cambio con el abuelo no existe desafío. Al padre se le desafía y no se le cree, o se le desafía aunque se le cree, y al abuelo se le cree y no se le desafía. Se le cree además la persona más confiable de la familia. ¿Por qué? Porque cuando usted desafía a su padre o a su madre
y el padre impone o dice tener la experiencia, el niño o el joven pueden pensar, eso es lo que dice mi papá, pero seguramente mi abuelo sabe más porque él sabe que mi papá también se equivocó. Claro. Y que papá hacía lo mismo que yo, y que mi padre o mi madre me están culpando y sancionando por lo que ellos hicieron. Le voy a preguntar a mi abuelito cómo era mi mamá, porque seguramente ella fue peor que yo. Claro, Hay claro. una autoridad moral que en la época más creativa de la humanidad, o de los principios de la humanidad históricamente hablando, cuando se convierte en historia, cuando las culturas y las sociedades se convierten en ejemplares, y todavía vivimos los escombros de esto, en la época en que se crea el derecho romano, tanto los romanos como república, como los romanos como imperio, sancionaban las decisiones del poderoso con el Senado. Senado, bien, senectum de los ancianos. Entonces el Senado incluso determina la razón de Estado y las decisiones del poder. Tan es así que hemos comentado en algún programa que el estandarte de las legiones romanas decía debajo de un águila SPQR. Estas siglas SPQR, Senatum Populum Quo Romanum. Es decir, el poder del pueblo, hablado por los ancianos, es el que realmente constituye el poder del pueblo. Esto es, había la atención. Bueno, y más canciones sobre la abuelitud. A ver, doctor, ¿nos preparamos o no para la vejez? Yo creo que no, en términos generales no. Aunque yo creo que en los últimos tiempos sí, en la medida que la edad promedio, en el caso nuestro de los mexicanos y las mexicanas, ha ido incrementándose notoriamente hasta duplicarse ya en el año 2000. Si tomamos en consideración que alrededor de 1910, cuando se inicia el movimiento revolucionario, bueno, los mexicanos tenían una sobrevida de 32 años y las mexicanas de 35 a 37, y en la actualidad es de 72 años en los varones y un poco más las mujeres. Y esta duplicación de la edad ha venido trayendo como consecuencia, además de la explosión demográfica, pues una serie de eventos que hacen presa de los individuos de la tercera edad que no estuvieron preparándose para tales eventos, como el desempleo, la jubilación temprana, el hacinamiento familiar y una serie de manifestaciones muy curiosas e inesperadas que la sobrevida o el mantenimiento de la salud hasta edad avanzada han provocado sin querer. Mi abuelo, o por lo menos uno de mis abuelos, murió a los 51 años, el otro murió de 94. Hay una enorme diferencia, 43 años de diferencia entre la vida de uno y de otro, y el que murió fue el que era médico. Y quizá por desconocimiento de lo que podría sobrevivir, pues yo creo que fue un hombre extraordinariamente trabajador que descuidó su salud. En cambio el otro, un hombre relativamente ignorante, muy trabajador, y como trabajador y europeo, ahorrativo a veces hasta la mezquindad, pues yo creo que ocupó una gran parte de sus recursos y de su tiempo en conservar su salud. Fue un individuo que caminó todos los días, que nunca quiso comprar un automóvil teniendo los recursos para hacerlo, porque él decía que había que caminar después de comer y después de cenar, práctica que llevó a cabo. Pues eso es muy saludable, ¿sí? ¿no? Y era de los hipocondriacos, como yo comprenderé, que se checaba constantemente y ponía un énfasis en su alimentación de manera extraordinaria, y eso le permitió vivir hasta los 94 años, así lo supongo. Pero él se preparó para vivir, no se preparó realmente para la ancianidad, o para la decrepitud.
no sabía qué hacer. Por ejemplo, con su necesidad de reconocimiento, no sabía qué hacer con su galanura, no sabía qué hacer incluso con su impulso sexual. Yo me acuerdo de mi abuelo, para dar un solo ejemplo, cuando estaba yo en cuarto o quinto año de medicina, que se le tuvo que intervenir de la próstata, me quedé yo cuidándolo en la sala de recuperación y despierta de la anestesia, y lo primero que pregunta antes de decir dónde estoy o qué, me dijo: mijito, ¿que no quedaré impotente? Esto es, había una visión reduccionista del por qué y para qué vivir. Y bueno, pues a los 93 años, con la punta del bastón le alzaba la falda o el vestido a las muchachas. Pero fuera de ese contexto, se preparó para tener salud y larga vida, no se preparó para el desempleo o para la soledad o para la improductividad. Y yo recuerdo los últimos años de mi abuelo, que deambulaba arrastrando los pies como un fantasma a casa, esperando el momento en que yo me desocupara para decirme: hijito, tómame la presión. ¿Sí? No había, y de veras eran horas que podía esperar. Era sumamente respetuoso conmigo, y entonces dejaba que yo llegara a Orizaba, hiciera mis cosas, subiera y bajaba, pero pasaba. Y se encorvaba un poquito más como para que yo me percatara de que había que preguntarle: oye, abuelito, ¿cómo te has sentido? Y su constante era: tómame la presión. Quizá para que yo le dijera, como siempre, porque así fue: abuelo, tienes una presión de un joven de 20 años, tienes la presión mejor que yo. Y entonces se enderezaba y empezaba a tener una actitud corporal completamente distinta. Pero no había una preparación en él. Quizá la impreparación de nuestros viejos, de nuestros ancianos, me refiero cercanos, pues nos haga reflexionar y pensar: yo no quiero estar aquí. Sí, no es vivir para cuando seas viejito, porque entonces no vives hoy. No, es prepararse. Pero es pues no sé, preparar, busco un sinónimo de preparar. No es vivir para el futuro, no es futurear y perderte las maravillas del presente. No, es simplemente vivir este presente así lo mejor posible, que eso solito florecerá. Y además, sanamente, en el vivir sano hoy para que en el futuro estés más o menos sano. Sí, pero además con un cierto proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer cuando no tenga trabajo? Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, que murió de 51 años, el que era médico, el infarto le dio cuando estaba leyendo un libro de cardiología. Imagínate. Estaba leyendo acerca de lo que él seguramente presentía o sentía que iba a pasar. Pero ya no hubo tiempo. En su caso y en el mío nos tenemos que preguntar: ¿hay tiempo para que me prepare? ¿Y lo sabré aprovechar? Para cuando me vaya, Nacha Guevara. Abuelo, mi abuelo. Bueno, Ernesto, hay de abuelos a abuelos. Y el abuelo de este señor, ¡qué abuelo! Me recordó algunas cosas. Y bueno, no es exactamente el prototipo de los abuelos que quisiéramos tener, pero algunos de ustedes tienen un abuelo exactamente así. Algunos otros tendrán un abuelo que se caracterice también, como en una canción suramericana, como el caballo viejo. Muchos, cuantos que están a punto de llegar a la tercera edad o ya están en ella, desearían ser el protagonista de esa canción, la del caballo viejo. Y muchos otros que, queriéndolo o no, son como este abuelo, promiscuo y seductor. Pero ese no es el prototipo. Sin embargo, yo creo que va llegando el momento de que también empecemos a hablar de aquellas formas de ejercer la abuelitud o la abuelez de forma muy severa, grave y patológica, que va desde el abuso sexual a nietos o nietas hasta otras cosas como el despojo, las actitudes de avaricia y sobre todo algunas pequeñas fracturas familiares que son a veces a causa de lo metiche de algunas abuelas
que no se cansan de ser suegras, sino que como abuelas suegras son peores aún. Roberto Aimes, abuelo, edad 48 años, profesión músico de jazz. Pues es curioso porque, bueno, muchos dicen, y lo creo a veces, que no soy tan viejo para ser abuelo. Me han dicho por ahí Cuauhtémoc, que era el joven abuelo. Es increíble, para mí es un gustazazo, porque ver a los hijos de por sí es un gusto enorme, una gran gloria para cualquier persona tener hijos, una gran responsabilidad, pero tener nietos es algo espectacular, porque es como ver la línea de uno mismo, la línea familiar ya extendida. Y creo que la estoy disfrutando doblemente porque estoy completamente activo, no soy el clásico abuelito ya sin pelo, de puras canitas así. No, todavía estoy disfrutando mucho eso y afortunadamente son 3 nietecitos, un niño y 2 niñas, que son maravillosos y digo que son bellísimos. Creo que todos los abuelos dicen lo mismo de sus nietos. Pues es un cariño muy especial. Yo creo que uno se preocupa mucho por los hijos, los corrige mucho, los regaña, pero con los nietos es diferente. Por eso se dice que ya abueleó uno cuando empieza a dejar que hagan las cosas. Se vuelve uno permisivo, se vuelve uno como más cercano en los juegos, en las cosas de ellos mismos como niños. No está uno tan preocupado en reeducarlos, educarlos, sino de disfrutarlos, cosas que a veces se pierden cuando uno tiene sencillamente nada más hijos. Con los nietos se da uno esa concesión de ser como ellos, sencillamente se vuelve uno como niño. Por ejemplo, el año pasado me acompañaban en ocasiones a un curso que di en el Centro Nacional de las Artes, que era sobre improvisación en la música y en la danza. La danza la daba un coreógrafo, desde luego, no yo. Pero ellos participaban también, se ponían a bailar con los asistentes y se les quedó muy, muy dentro lo que pasaba con la música. Y el mayorcito, que es el Jorgito, se llama el mayor, bailaba y se movía y tiene mucha musicalidad. Dicen que abueleó. No sé por qué lado, pero por algún lado. Esto para mí pues me llena de gusto, porque ahorita ya en cierta madurez, pues lo disfruto más el que estén haciendo ese tipo de cositas chistosas, ¿no? Y que se acerquen a la música y que se abran más a las cosas más sensibles del arte humano. Ay, doctor. Muy ¿Te bien. sentiste identificado con este abuelo joven de 48 años? Pues me quise sentir, desafortunadamente, y a pesar de la oferta sostenida que he mantenido para ver si salen, entre comillas, los hijos de los que soy conducto, pues no se ha hecho todavía el ser abuelo, cuando menos oficialmente, aunque en alguna época alguno de los hijos convivió con una joven madre y pues demostró sus dotes ¿De paternidad? de paternidad. Y por primera vez alguien me dijo a mí, abuelo, pero me lo dijo en sentido cariñoso, pero en italiano. Me decía, nonno neto. Nonno es como se le llama cariñosamente a los abuelos en italiano. Entonces el niño o es un niño, pues es muy lindo en todos los sentidos. Me decía nonno neto. Y esa pequeñísima experiencia, aunque no fue la abuelez consanguínea, pues sí me producía un sentimiento muy peculiar, que desde luego anhelo sentir y compartir como esta persona del testimonio, este músico mexicano extraordinario que nos confirió este testimonio y que es abuela a los 40 y tantos años. Yo ya rebaso los límites inferiores de la tercera edad y ya ingresé en las filas de los senectos y todavía no sé. He visto a mi hermana ser abuela, he visto a mi hermano que sigue de mí ser abuelo, he visto a mi madre ser bisabuela y a mí todavía no se me hace. Y hablando de esto, también hay una parte muy importante de la abuelez que yo quisiera comentar. Me cuesta trabajo, bueno, es más, me resulta imposible ver o contemplar a mi propia madre como abuela. Ah, ¿cómo? Mi mamá no parece abuela, mi mamá no es abuela. Pues para mí sigue siendo mi mamá, obviamente, con todas las características de mi mamá, excepción hecha de las alteraciones de memoria de una insuficiencia arterial cerebral.
pero no la veo como abuela. Mi mamá no es abuela y es ya bisabuela, pero no es la típica abuelita consentidora, cariñosa, excepto con sus dos nietos mayores, porque hubimos dos que la hicimos abuela muy joven. Con ellos dos, que ya son adultos, ya son hombres, un hombre y una mujer ya adultos. Mi madre se comporta como abuela, pero con los nietos pequeños no. Es hasta distante. Bueno, yo alguna vez, para mi asombro, presencié como una abuela y entraba a una casa y vi saliendo primero, corriendo a toda velocidad, a dos nietos y atrás de ellos la abuela con una chancla. ¿Sí? Blandiendo la chancla con un estilo. Bueno, hay abuelas golpeadoras. Sí, por supuesto. Digo, porque tú estás hablando de que de tu mamá que no es buena, pero no parecerlo, pero hay unas que hasta golpean a los o abuelos que hasta abusan de las nietas. Por supuesto. Yo siento que esa lejanía afectiva de mi madre para sus nietos, pues es, no sé, consecuencia de qué, porque su padre, mi abuelo, fue un hombre muy cariñoso, muy joven, como nos decía hace rato, y mi abuela, que parecía muy hostil, fue una mujer muy sensible, y no sé de dónde mi mamá sacó esta sequedad, esta distancia. Se casó muy joven, se casó alrededor de los 17 años, pero no hay esa calidez, no lo hubo tampoco con nosotros como hijos, nunca nos dejamos de sentir queridos por ella, pero no fue la típica mamá papachona. Nosotros somos hijos de abuelitas y de tías abuelas. Mi madre se dedicó a ser esposa 60 años, entonces, bueno, descuidó quizá esa parte, no, simplemente no le interesó, ¿no? Ella tenía un compañero, tenía un esposo y a eso dedicó su vida. Y quizá esa es la mejor forma de ejercer la abuelitud de una mujer así. Y no sé cómo sea como bisabuela, pero me imagino que es igual de indiferente, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, eso no lo siento yo como un maltrato hacia los nietos. Habría que preguntarle a los nietos qué tanto la frialdad de una abuela poco tradicional los afecta. Pero vamos a pasar a las abuelas que son realmente arpías, a los abuelos que son abusadores, abusivos, controladores, Abuelas a los abuelos controladoras, patológicos y a los abuelos delincuentes. Parece que la abuela sigue siendo fuente de inspiración para los músicos, para los cantautores, para los compositores. A ver, ¿cómo le suena? La abuelita, pero de Willy Colón. La abuelita de Willy Colón. La abuelita de Willy Colón y de muchos de nosotros en muchos sentidos. Pero, caramba, yo quisiera saber, por ejemplo, cómo era el abuelito de los hijos de Carlos Salinas, por ejemplo. Se conocen algunas cosas. ¿Cómo fueron? Ay, pero qué dudas te corroen, ¿no? Sí. ¿No podrías pensar en los abuelitos de otros personajes? Sí, por ejemplo, Sí, pero no quiero. se habla mucho de la mamá de Tarzán, pero desconozco cómo haya sido su abuela. Claro. Si era Lady, ya que el papá era Lord, me imagino que también el abuelo haya sido Lord. Pero... Ahorita de Lassie, ¿verdad? También podría ser otro. Pero ¿qué sucede? Sí, hemos encontrado a muchos adultos que como pacientes fueron dejados, entregados o regalados, como todavía lo digo, con una abuela, con un abuelo, con un tío, con una tía. Y los relatos de muchas de las vivencias de hombres y mujeres que se acuden a una consulta psiquiátrica es porque están sufriendo. Y esto pone en evidencia el maltrato emocional y el maltrato físico de que fueron víctimas por un pariente así. En muchas ocasiones, cuando un padre o una madre, en un caso de lo más frecuente, corre, entre comillas, a una hija porque se embarazó, y la muchacha vive como madre soltera una pequeña temporada e incapacitada para atender al niño o a la niña recién nacida, se ve obligada a suplicar el perdón y a pedir que le cuiden
al bebé, ella trabaja para mantenerse y mantener al niño, y empieza una tragedia de desquite, de cobro, de un pago en especie de daño y maltrato hacia el menor terrible. Dejas a mi hijo así, dejas a tu hijo así, nos fallaste como hija o como hijo.